Bueno, señores, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy una transmisión en particular a través de Zoom. Hoy tenemos el privilegio de dialogar con Ricardo Gil Iribarne. Él es actual asesor de la Secretaría Nacional de la Lucha contra el Lavado de Activos y el financiamiento del terrorismo. Y una de las voces, te diría yo, más críticas, respetadas en Uruguay, ¿no? En temas de transparencia, ética pública. Vamos a conversar con él sobre el presente y el futuro de las políticas antilavado en nuestro país, el rol, te diría yo, del crimen organizado en el estado de la coordinación institucional, las reformas legales en marcha y, por supuesto, sobre los desafíos que aún persisten para que Uruguay no solo cumpla con esos famosos estándares internacionales, sino que garantice la justicia real y eficaz contra el lavado de dinero. Vamos a comenzar. Bueno, Ricardo, un placer saludarte. Gracias por acompañarme. Hola, un gusto estar con ustedes. Bueno, Ricardo, ¿cuál es hoy la mayor amenaza para Uruguay, te diría yo, en materia de lavado de activos? Mira, creo que es algo que todos percibimos, que es, por un lado, la creciente presencia del crimen organizado y el hecho que el crimen organizado, que son, digamos, delincuentes que delinquen por plata, siempre requieren lavar la plata que generan. Entonces, más crimen organizado es más lavado y es más corrupción. Y por lo tanto, si estamos preocupados por lo que está pasando en el país en ese plano, tenemos que estar preocupados por el tema del lavado, porque además eh, diría que un dato preocupante es que los resultados de los últimos años en materia de combate al lavado han sido muy escasos. Entonces tenemos que ver cómo corregimos el rumbo. Vos sabés que te escucho re bajito ahora te escucho bajito. Ahora hablo más fuerte a ver si mejoramos. Ahí está, sí, ahí está, ahora sí. Vamos arriba. Te escucho, Ricardo. No, te decía que, a ver, creo que una preocupación que compartimos los uruguayos es la mayor presencia del crimen organizado en el país, y eso implica más delitos por plata y por lo tanto más lavado de activos. Entonces tenemos que estar conscientes de que el lavado de activos es parte de la lucha contra el crimen organizado y conscientes de que los resultados que hemos tenido en los últimos años no han sido buenos, han sido escasos. Entonces eso es un factor de preocupación que tenemos que encarar lo más rápido posible, porque lo que está en juego es qué país queremos tener. Claro, exacto. Ahora, con referencia a este tema precisamente, Ricardo, y una de las preguntas que quería hacerte desde hoy, más allá de las amenazas justamente en materia de lavado de activos, vos sabés que muchos informes, yo qué sé, están repitiendo los mismos diagnósticos desde hace años, ¿no? Pero en práctica, ¿qué ha cambiado realmente, Ricardo, en los mecanismos de control y sanción concretamente? Mira, creo que hay que analizar la evolución y hay que ir a la época del siglo pasado, la época de la dictadura, cuando Uruguay se propuso como plaza financiera internacional y tomó una serie de medidas Sí, que apuntaban en ese sentido y que desde el punto de vista del lavado son absolutamente peligrosas. Secreto bancario, secreto tributario, posibilidad de entrar y sacar del país oro, metales preciosos o billetes, los que quieras, en aquel momento sin declararlo. Entonces, tendría que ese periodo de la dictadura, el periodo de los años de la década del 90, dejó al país en una situación de total vulnerabilidad con respecto a los delincuentes, y una imagen internacional muy mala. Eso empezó a cambiar en este siglo, empezó a cambiar en el último tramo del gobierno de Jorge Valle, y creo que así se han ido mejorando distintos factores, desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de la eficacia de la lucha contra este delito. A niveles maravillosos, no. La última evaluación que tuvo el país en el año 2019 dice que normativamente el marco legal es bueno, pero que desde el punto de vista de los resultados no estaban siendo buenos. Eso fue 2019 y de ahí para acá, en lugar de avanzar, retrocedimos. Hoy estamos en una situación donde los resultados son pobrísimos
y donde la presencia del crimen organizado es mayor. Entonces, tenemos que revisar esto. Esto es un problema del país, no del gobierno tal o cual, no del partido tal o cual. Y también tenemos que ser conscientes los ciudadanos este, que este delito, el delito de lavado, nos pega a todos, aunque no nos damos cuenta, nadie se siente víctima de eso. Uno se siente víctima del tráfico de drogas porque le tocó a algún familiar, o porque tiene una busca en el barrio, o porque hay violencia en el barrio, pero el lavado parece una cosa lejana, no es tan lejana porque todo eso que nos pasa en los barrios tiene que ver con estructuras delictivas, con empresas delictivas donde en el barrio están los peones. Y Claro. arriba de los peones, distribuidores, los mayoristas, los dueños de los negocios, los asesores, que ganan muchísima plata, de los cuales últimamente no les estamos llegando. Pero esa es la mayor preocupación. Que hay avances importantes. Uruguay incluso mejoró la imagen que tenía en el internacional. Pero la situación actual y el retroceso de estos últimos años son realmente preocupantes. Ahí está, eso te iba a preguntar, porque vos mismo dijiste que hubo retroceso, ¿no? Ahora, ¿qué decisiones puntuales, Ricardo, debilitaron la lucha antilavado concretamente? Mira, creo que hay una cuestión general, una visión general de que no se percibió o no se compartió con otros actores que este es un tema de riesgo para el país y grave para el país. Pero si yo digo, bueno, capaz que en Uruguay se lava, pero en todo el mundo se lava, capaz que no se lava tanto como parece, y en realidad precisamos inversiones, así que no controlemos mucho. Yo, aunque no quiera colaborar conscientemente, aunque no sea cómplice, estoy abriendo las puertas a los ricos. Entonces, esa visión de poco riesgo predominó en este tema. Y además se tomaron algunas medidas coherentes con eso, que debilitaron la parte institucional a los organismos que luchan en estos temas, y las normas. O sea, si hoy yo puedo mover en efectivo en este Uruguay $155.000, es mucha plata para mover en efectivo cuando todo el mundo reconoce que el efectivo es una forma riesgosa de mover dinero porque favorece a los lavadores que no tienen que justificar los servicios. Si yo le digo a algunos sectores que tienen obligaciones en combate al lavado, bueno, si la cosa pasa por un banco no te preocupes mucho porque ahí se supone que controla, estoy bajando la guardia. Eso pasó. Entonces, sin atribuir intenciones, tengo que decir, hay que revertirlo, hay que ponernos los pilas y tenemos que exigirnos resultados. Si no hay resultados, si no desarmamos organizaciones, si no recuperamos bienes para la sociedad, las leyes estarán muy lindas, los organismos estarán muy lindas, pero no es lo que queremos. Ricardo, cuando hablamos de lavado de activos, ¿qué organizaciones son las que supuestamente estarían operando en el país? ¿Organizaciones, empresas fantasmas, personas individuales? ¿Cómo lo manejan ustedes a este tema concretamente? ¿Han podido identificar parte de estos sectores? Mira, bueno, en el caso de nosotros hace muy pocos meses que retomamos el tema, pero yo creo que hay un componente que la gente entiende fácilmente, que es el narcotráfico, que es un delito que genera muchísimo dinero en toda esa cadena productiva, digamos, y delictiva que yo te mencionaba, en los barrios, en los distribuidores, en los mayoristas, en los containers que pasan para Europa, se genera muchísimo dinero. Pero además las organizaciones de crimen organizado trabajan en varios frentes a la vez, pues están vinculadas al tráfico de armas. Hemos detectado en años anteriores organizaciones que traficaban personas, pero que además mandaban mujeres a España a prostituirse, las mandaban ya con droga, cuando volvían ya traían dinero, o sea, tenían un combo de varios frentes para ganar plata, y esa plata hay que lavarla, ¿no? Entonces, por otro lado, hoy tenés otra serie de delitos que están explotando, todos estamos viendo el tema de las estafas. La estafa es un delito que genera lavado. Todos sabemos el riesgo que implican los delitos cibernéticos, el ciberdelito, las monedas virtuales, los riesgos que implican. Entonces, el abanico de problemas y de riesgos se va ampliando, entonces tenemos que ser nosotros capaces de mejorar la respuesta. O sea,
al crimen organizado no le podemos oponer un Estado desorganizado y una sociedad desorganizada, sino que tenemos que ser conscientes que hay un trabajo serio para hacer y que hace responsabilidad a todos. Vos sabés que cuando una vez se escucha el tráfico de personas, una vez se piensa, bueno, esto ocurre en México, por ejemplo, donde se da la mayor, este mayor crimen, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero ¿en Uruguay se está dando esto, Ricardo? Yo te diría que sí, sin ¿Sí? duda en varias formas. Una, que es bastante tradicional, es esa que yo te decía, de llevar mujeres para Europa para ejercer la prostitución. Pero también está en el otro sentido, se han traído personas del exterior, sobre todo de nuestra propia región, a Uruguay, cobrándoles para salir de sus países de origen, explotándolos cuando llegan acá este, y se enfrentan a la necesidad de ganarse el puchero, cobrándoles de nuevo para facilitarles la salida hacia, por ejemplo, Estados Unidos, que siempre es un destino apreciado, eh, explotándolos en condiciones de trabajo absolutamente inauditas, casi esclavizantes, en Uruguay, en la frontera con Brasil. Entonces, hay una serie de formas que se nos pasan desapercibidos. A veces nos quedamos solo con el proselitismo, que es una forma presente de explotación de las mujeres, pero no es la única. Hay varias y hay casos. El tema es que hoy tenemos gente presa por estos temas, tenemos Claro. organizaciones detectadas. Entonces no es que alguien dijo, parece que. Claro, si vos lo comparás con otro delito como el tráfico de drogas, capaz de decir, bueno, es un mal menor, pero acá no hay mal menor. Acá todas estas cosas afectan gente y afectan al país. Claro, Ricardo, ¿qué tan grave es la situación, por ejemplo, en las zonas francas respecto al control de operaciones por ahí sospechosas? Mira, para nosotros, y en realidad desde una evaluación de riesgo que se hizo durante el gobierno anterior, que lo hizo un profesional uruguayo, que es muy buen profesional y muy buena persona, que ha señalado la preocupación por la zona franca. Mm, ¿Qué quiere decir? ¿Que todo lo que pasa ahí es malo? No. Lo que quiere decir es que ahí no estamos teniendo los controles que necesitamos para estarnos tranquilos de que hay una actividad sana, una actividad económica razonable, claro, y no otra. También allí tenemos experiencia de detectar cosas irregulares, de detectar formas de lavado, detectar formas de participación en mecanismos de exportación de drogas. Acá necesitan acordarse el caso aquel de la droga, que fue con los budines comprados en un supermercado. Bueno, esa droga entró y salió de una zona franca para ir al puerto. Este, y todo indica que no hay que revisar los controles y hay que revisar los riesgos. Bueno, todo lo que pasa ahí adentro, qué es lo que nos genera riesgo. Hay actividades financieras allí donde hemos tenido experiencias de lavado. Este, hay actividades logísticas. Bueno, no todas tienen los mismos riesgos, hay que analizarlo y decir, bueno, tengo que controlar más esto y esto lo puedo controlar un poco más. Porque si yo digo que voy a controlar todo y todo bien, es mentira. claro. Nadie tiene la posibilidad. Todo no tenemos los recursos, tenemos que poner más yo que eso está acá, ahí voy a poner mi atención. Eso es lo que estamos haciendo en este momento con muchas actividades que los uruguayos en general las miramos con cierto recelo, pero tenemos que rascar un poco, bueno, cuáles son los riesgos, qué está pasando, qué experiencia hay. Si vos le preguntás a un uruguayo, bueno, ¿dónde se lava plata? Te va a hablar de algún balneario leste, te va a hablar de la construcción, te va a hablar de fútbol, te va a hablar de las zonas blancas, bueno. Sí. ¿Cuál, todo eso, cuáles son las zonas realmente riesgosas y cómo hacemos para que no les usen? Claro. Ahora, ¿se puede seguir confiando, Ricardo, en mecanismos, yo qué sé, de autorregulación, por ejemplo, cuando hay intereses comerciales de por medio? No, yo creo que los mecanismos de autorregulación son buenos, pero no son suficientes. Creo que ahí, digamos, en el delito de lavado hay algo que se llaman los sujetos obligados, que son actores a los cuales la ley le da la obligación de hacer ciertos controles. Claro, Yo creo que eso es imposible, y son obligaciones, no es que te pido que me ayudes si tenés ganas, no, tenés la obligación de hacer ciertas cosas. La tienen los bancos hace muchos años,
ahora la tienen las inmobiliarias, la tienen los casinos, la tienen los profesionales cuando hacen ciertas cosas, la tienen las zonas francas. Entonces creo que eso es muy importante. Ahora, la principal obligación es del Estado. Si el Estado no hace lo que tiene que hacer, que darle el fardo a los demás es muy lindo, pero no sirve y no es honesto, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ¿Y por qué Uruguay sigue, Ricardo, con estos resultados moderados en los indicadores de efectividad según la oficina a la cual vos perteneces? No es una señal, porque a ver, ¿no sería una señal clara de que las leyes, por ejemplo, están pero no se aplican con la firmeza que deberían aplicarse concretamente? sí, yo creo que esa es la verdad. No le podemos quitar la culpa a las leyes. Este, es una trampa solitaria. Las leyes que tenemos, todo el mundo lo dice, son razonablemente buenas. ¿Se puede mejorar? Siempre se puede mejorar, pero hoy la Ujú. culpa no la tiene el Estado, que no ha hecho lo que la ley le permite hacer, que es investigar, perseguir, capacitar investigadores y coordinar esfuerzos entre todos los organismos, porque esto no lo arregla el Banco Central o la CENAFLAC solo. Esto es una acción conjunta de un conjunto de organismos que hoy estamos de alguna manera juntando para definir planes, estrategias y acciones. Esto, yo me decís, ¿cómo se arregla esto? Se arregla haciendo cosas que no se han hecho. Claro. Y no echar culpa a nadie, sino tomando a nosotros nuestra responsabilidad. En 2023 estuve leyendo por ahí, Ricardo, que se impusieron 54 sanciones administrativas, ¿no? ¿Esto refleja más eficacia o simplemente son más incumplimientos detectados por parte de la oficina tuya? Eh, lo primero es, no refleja más eficacia. La Ajá, eficacia, si vos me, ¿cómo se mide? Se mide en organizaciones desarmadas, organizaciones delictivas desarticuladas, en condenas y en recuperación de bienes. Todo eso tiene indicadores bajísimos. En los últimos 2 años hubo 4 condenas por lavado. Hubo 4.000 condenas por delitos que generan plata para lavar y solo 4 por lavado. Las sanciones a veces son una trampa de los jerarcas y del Estado, decir, bueno, para decir que estoy haciendo mucho, voy a poner muchas sanciones. claro. Este, y a la vez hay que ver el criterio que se pusieron, la razonabilidad con que se pusieron. Yo creo que cuando hay actores que tienen obligaciones, hay que exigirles que las cumplan, y si no las cumplen, hay que adoptar funciones, no me parece mal. Ahora, ¿no te Pero no, preocupa, perdón, no te preocupa que muchas de estas sanciones sean solamente multas económicas sin consecuencias penales? Porque si no lo llevamos a la justicia, quiere decir que mañana podés volver a cometer lo mismo. lo que pasa es que ahí tenés que separar dos planos que son realmente independientes. Una cosa es el tipo que delinque, que es cómplice de un delito. Entonces, bueno, si un profesional universitario asesora para que la hagan, o una inmobiliaria arregla para que puedan invertir en tal lado y no se note, eso es ser cómplice. Ahora, si yo no hago los controles que la ley me dice que tengo que hacer, este, pero no hay elementos que prueben que yo sabía de qué se trataba, sino que simplemente, como me interesa ganar plata y cobrar mi comisión, no me preocupé mucho. Ahí está faltando una ley y es una falta administrativa que se sanciona con distintos tipos de multa, o con distintos tipos de sanción, que puede ser una multa, o que puede ser perder la posibilidad de hacer cierta actividad, ¿no? El Banco Central ha cerrado tasas de cambio, ha sancionado con suspensiones, no es solo la multa, ¿no? Lo que estoy de acuerdo contigo, sí que la multa parece a veces una trampa solitaria. Como multé mucho, soy muy eficiente y eso no es cierto. Y además, la multa no es un objetivo en sí mismo, la sanción. El objetivo es que el tipo haga lo que tiene que hacer, que me ayude, que ayude al Estado a controlar. ¿Por qué se debe hacer? Vos pensás que, ¿cómo lavas plata? Lavas plata comprando una casa, haciendo una transferencia al exterior, haciendo un depósito bancario. Ninguna de esas cosas es un delito deportivo. Claro, Comprar una casa, hacer una transferencia, es un delito cuando la plata viene de un origen ilegal. Entonces, para que el Estado sepa eso, le, es necesaria la colaboración de los entes. Por eso están estos famosos sujetos de seguridad. Que a claro. mí
Ponte el banco, que todos los meses meta tanto, que puede ser jubilación o sueldo. Un día me aparece mucho más plata. El Estado no se entera, el que se entera que hay un cliente que tuvo un movimiento que no se justifica por su perfil es el banco. ¿Qué Claro. dice la ley? Cuando el banco vea algo irregular tiene que avisar. No tiene que ponerse a investigar, no tiene... avise. Le avise al Estado que acá hubo una cosa que se salió de lo normal. ¿Tá? Cuando no avisa, puede haber complicidad, pero puede ser simplemente que no controle lo que tenga que haber controlado. En ese caso es que lo que corresponde no es que vaya a la justicia penal, sino que tenga una sanción que puede ser según la gravedad de la falta, puede ser chica, mediana, grande, o multa, sin multa. Pero lo que la experiencia mía acá y en otros países es que lo fácil es multar. Lo fácil es decir que arranco la cabeza porque hiciste tal cosa, con lo cual damos la imagen de que hacemos las cosas muy bien y no es cierto. Hacemos las cosas muy bien cuando investigamos el delito, agarramos a los delincuentes, les sacamos los bienes, que son muchos millones. Entonces nosotros tuvimos pocos casos en estos años, 4, todos casos chicos, ninguna organización importante. Cuando en Uruguay ha habido organizaciones que vinieron a lavar, y el secreto bancario, el secreto tributario y las sociedades que no sabías quién estaba atrás, daban todas las condiciones para lavar y lavar mucho, pues tenemos que recuperar un grado de activación de todos los actores, de movilización de todos los actores, que estemos conscientes de que hay un riesgo, conscientes de cada uno qué es lo que puede hacer, y del lado del Estado, no echarle la culpa a nadie más, sino decir, no, acá tenemos que coordinar, juntar a las instituciones, que cada uno cumpla su papel, que compartan información. Acá el objetivo no es que nadie salga en la foto para decir esto es obra mía, sino que tengamos buenos resultados. En eso estamos poniendo un poco la atención ahora, porque la coordinación es clave y la capacitación es clave, porque investigar lavado no es lo mismo que investigar robo de banco o rapiña. Es un delito complejo donde hay que saber de otras cosas, donde precisas mucha confianza para compartir información entre distintos organismos. Eso no se construye de un día para otro, eso lleva tiempo y en eso estamos. Dos últimas preguntas, Ricardo, y te libero. En esta jornada con bastante calorcito, por suerte. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se ha bajado tanto el ritmo, ese ritmo de inspecciones a sectores, como te diría, no financieros, como por ejemplo escribanos o inmobiliarias, que vos incluso mencionabas anteriormente? Ahora, ¿no es una contradicción hablar de enfoque basado en riesgo y luego reducir el control real? Sí, yo creo que es una contradicción, yo creo que es una contradicción y de hecho se ha bajado. Yo creo que ahí pasaron dos cosas. Uno es lo que te decía, una percepción baja del riesgo. Bueno, no nos preocupa tanto el lavado porque ganamos otras cosas. Capaz que se cuela alguna inversión mala, pero vienen las buenas. No nos compliquemos mucho. Y además, también el mensaje, bueno, que controlen los bancos que tienen plata, 15 años que lo hacen, como si pudiéramos estar tranquilos que los bancos no se cuela nada. Y en realidad, tanto en Uruguay como en el mundo, en los bancos se sigue lavando mucho. ¿Ah? Yo creo que ese es el primer factor. El otro factor, que también hay que decirlo, es que esos sectores, inmobiliarias, zonas francas, profesionales universitarios, mis colegas contadores, los escribanos, razonablemente no les gusta hacer estas cosas. Preferirían no hacerlas y uno lo entiende. Ahora, tenés que hacerlas, la ley dice que tenés que hacerlas, pero han hecho mucho lobby para que no los molesten. Es decir, bueno, dejame la ley, pero no me exige, no me controle. Claro. Y han logrado algunas reformas legales, por ejemplo, si la plata viene de un banco, es bajo riesgo. Y decimos, no hay ningún estándar internacional que te respalde eso. Si la plata viene de un banco, controlar razonablemente, no dupliques controles, esto es lógico, pero no dejes de controlar porque, a ver, yo soy de un pueblo del interior. Si Juancito, que lo conozco toda la vida, que no tiene un mago, viene con un cheque, yo no puedo decir que Juancito tiene $100.000 y que no tengo ningún riesgo, no tengo nada para derivar, no. Yo sé que Juancito nunca tuvo, que venga con un instrumento bancario,
no implica que yo no analice quién es que lo trae, qué se debe. Ya te digo, no que haga una investigación policial, no se trata de eso, pero sí que vea si no hay ninguna contradicción, ¿no? Entonces, Claro, eso claro. está siendo lo que esos sectores le avisan al Estado, que se llaman reportes de operaciones sospechosas, han bajado muchísimo en el sector no financiero, no en los bancos, en los cambios, pero sí en el sector no financiero. Y vos te encontrás, si analizás los movimientos de las compraventas que hubo en el sector inmobiliario y los reportes que hubo, te da vergüenza. Si analizás los reportes que hicieron los profesionales universitarios, son bajísimos. Los estudios que se dedican a fabricar y vender sociedades son bajísimos. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema, porque eso es parte de un sistema preventivo, un sistema que trata de ponerle barreras a los lavadores. Ahora cuando No es, vos hablaste de reportes recién, ¿cuántos reportes hay por año aproximadamente, Ricardo? mira, estamos a esta altura, estamos por llegar en algún momento a los 1000, pero en esa proporción ha crecido la cantidad de los 1000 al año, ¿no? No tanto, Sí. pero ha crecido, se ha mantenido creciendo la cantidad de reportes del sistema financiero y ha bajado muchísimo desde el 2019 para acá los reportes del sector no financiero, ha bajado muchísimo. ¿Y qué se hace con Entonces, qué se hace con esa información, Ricardo? ¿No se correría el riesgo, por ejemplo, de convertirse, yo qué sé, en una burocracia inútil si no se transforman, yo qué sé, en investigaciones concretas, puntuales? no, esa es la idea y así debe ser. En realidad estos informes van a una unidad especializada del Banco Central que los estudia, que de repente cruza información si vino de un banco con otro banco, cruza información si vino un profesional con el sistema financiero, a ver si puede juntar más elementos, y esa unidad los remite a la fiscalía cuando dice, bueno, de estos, de estos 100, no hubo 90, pero hubo 10 que dicen que hay algo raro. En ese caso los pasa a la fiscalía, ahí sí como una denuncia, este, y hoy la Fiscalía está trabajando con eso, en algunos casos con mejor o peor resultado, pero el delito de lavado es un delito muy difícil de probar, porque vos tenés que probar que la plata vino de tal origen, del narcotráfico, del tráfico de armas, y además que los participantes sabían que venían, y ninguno te confiesa nada, te va a decir, no, no sabía, yo vi que había algo raro, que había mucha plata, pero no sé de dónde venía. Claro. Si no probaba que venía de tal origen, no vas a lograr un resultado exitoso a nivel penal, porque además, cuando estás en los niveles altos de las organizaciones, tienen los mejores asesores. Claro. Estás metiendo con el poder, ¿no? Entonces, está bien, hay que hacerlo. Ojalá tuviéramos muchos resultados, pero tenemos que tener claro que tenemos que trabajar muy bien para que las investigaciones no terminen en fracaso, que es lo peor que nos puede pasar. Por último, Ricardo, ¿el Estado tiene hoy la capacidad real para rastrear esos flujos de dineros de, yo qué sé, criptoactivos, ¿no? Criptomonedas, o estamos atrasados 200.000 años? O sea, ¿qué se hace para evitar que el lavado, yo qué sé, se vaya al mundo digital, por ejemplo? Mira, ahí tenés dos planes. Uno, yo creo que en general estamos mucho mejor que hace unos años atrás, porque la tecnología también nos permite acceder a muchas cosas que antes no accedíamos, Claro, ya sea información financiera, flujo de dinero, bases de datos con propietarios de inmuebles o bases de datos con propietarios de vehículos. Ahora, esa misma tecnología le da a los delincuentes también muchas ventajas y ellos tienen más recursos que nosotros. Yo te diría que en general hemos avanzado, pero en la zona de los ciberdelitos y de las criptomonedas tenemos un problema. Estamos muy atrasados. Justamente hoy de mañana hubo un evento organizado por el Ministerio del Interior, por la policía, sobre justamente para empezar a movilizar las cabezas primero y los conocimientos en tema de criptomonedas, porque, a ver, hemos tenido algún caso menor en Uruguay, pero en la región se están usando para lavar, entonces cuando aparezcan acá, si no estamos preparados, nos van a caminar por arriba. Es una de las zonas de muchísima preocupación porque estamos muy atrasados.
Ricardo Gil Iribarne, ha sido usted muy amable, la verdad que fue un gusto hablar contigo y estamos completamente a las órdenes a través de Uruguay al Día y de nuestro canal de YouTube. Buenísimo, un abrazo y gracias por darme la oportunidad de hablar sobre estos temas.